Hola, queridos. Me alegra que estén aquí. Hoy les contaré una historia sobre los secretos que guardamos, incluso a nuestros seres más queridos. Sobre la mentira que parece una salvación pero que destruye desde adentro, y sobre la valentía de decir la verdad, aun cuando el miedo nos paraliza. Empecemos. Sofía estaba de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer. El sol se hundía tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí, y ella pensaba que esa era su última tarde como una mujer soltera. Mañana, todo cambiaría. Mañana, se convertiría en la esposa de Alejandro. La habitación olía a lilies, sus flores favoritas. Había ramos por todas partes, en el alféizar de la ventana, sobre la cómoda, en la mesita de noche. Alejandro sabía cómo hacerla feliz. Durante sus 2 años de relación, había aprendido cada una de sus costumbres, cada deseo, cada miedo. El vestido de novia colgaba de la puerta del armario, envuelto en una funda transparente. Sofía se acercó y deslizó los dedos por la tela. Seda de un blanco impecable, encaje hecho a mano, una lluvia de diminutas perlas en el corsé. El vestido de sus sueños. Un vestido que se había probado 7 veces porque no podía creer que realmente fuera suyo. ¿Eres feliz?, preguntó Isabela, entrando en la habitación con una taza de té. Sofía se volvió hacia su hermana mayor y sonrió. Inmensamente. Isabela dejó la taza sobre la mesa y se sentó en el borde de la cama. Tenía 42 años, 8 más que Sofía. La diferencia de edad nunca había sido un obstáculo para su cercanía. Después de la muerte de su madre, 3 años atrás, se habían vuelto aún más unidas, como si el dolor las hubiera soldado para siempre. Mamá estaría muy contenta, dijo Isabela en voz baja. Siempre quiso verte con un vestido de novia. Sofía sintió la punzada familiar en el corazón. Mamá, doña Laura Ramírez. Una mujer de ojos bondadosos y manos que siempre olían a canela. Murió de un infarto en medio de un martes cualquiera, sin poder terminar una conversación telefónica con su hija menor. Las últimas palabras que Sofía escuchó de ella: hija, quería decirte algo. ¿Qué? ¿Qué quería decirle? Esa pregunta había perseguido a Sofía durante años. Lo sé. Sofía se sentó junto a su hermana. A veces siento que está cerca, que me está observando. Es normal. Isabela le acarició la mano. Siempre estará con nosotras. En nuestros corazones. Guardaron silencio. Afuera, el atardecer se consumía y la habitación se sumía lentamente en la penumbra. Cuéntame de Alejandro, pidió Isabela. Sé que llevan 2 años juntos, pero yo casi nunca estoy en casa. Cuéntamelo todo. Sofía sonrió. Isabela trabajaba como cirujana en el Centro Médico Nacional. Hacía guardias de 24 horas y, en efecto, rara vez aparecía en las cenas familiares. Había coincidido con Alejandro solo 3 veces, en el cumpleaños de Sofía, en Navidad y ayer, en el ensayo de la ceremonia. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su familia? Es de Querétaro. Se mudó aquí a la Ciudad de México hace 5 años por trabajo. Tiene una empresa de construcción, pequeña pero exitosa. Sus padres murieron cuando él tenía 20 años. No tiene hermanos ni hermanas. Huérfano, murmuró Isabela, pensativa. Sí, como nosotras ahora. Nosotras nos tenemos la una a la otra, asintió Sofía. Y yo pronto tendré a Alejandro. Isabela guardó silencio un momento y luego preguntó con cautela. ¿Estás segura de él? Absolutamente. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Supongo que solo me preocupo por ti. Eres mi hermana pequeña. Le prometí a mamá que te cuidaría. Sofía abrazó a Isabela. Todo estará bien conmigo. Alejandro es un hombre maravilloso. Es atento, confiable, cariñoso. Nunca me haría daño. Te creo. Isabela la besó en la coronilla. Bueno, tienes que dormir. Mañana es un día importante. Después de que su hermana se fue, Sofía tardó mucho en conciliar el sueño. Yacía en la oscuridad, con la mirada fija en el techo, pensando en el futuro, en la casa que ella y Alejandro comprarían, en los hijos que llenarían esa casa de risas, en las cenas familiares, en los viajes a la playa, en las tardes tranquilas frente a la chimenea. Era feliz, verdaderamente feliz. El sueño llegó sin que se diera cuenta, envolviéndola en un suave manto, y en su sueño, vio a su madre. Doña Laura estaba de pie en medio de una habitación blanca, y la luz emanaba de todas partes, de las paredes, del suelo, del techo. Mamá se veía tal como Sofía la recordaba en sus últimos años, el cabello canoso recogido en un chongo, las arrugas alrededor de los ojos,
la sonrisa cálida. Mamá. Sofía corrió hacia ella, pero doña Laura levantó una mano, deteniéndola. Espera, hijita, tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué querías decirme aquella vez por teléfono? El rostro de su madre cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se volvieron serios, casi severos. Investiga su pasado. La voz de su madre retumbó con tal fuerza que Sofía se sobresaltó y despertó. Se incorporó en la cama, respirando con dificultad. El corazón le latía como si quisiera salírsele del pecho. La luz de la luna inundaba la habitación, y el vestido de novia, dentro de su funda, parecía un fantasma de pie junto al armario. Solo es un sueño, se dijo Sofía. Un simple sueño. Los nervios antes de la boda. Miró el reloj. 3 de la mañana. Faltaban menos de 10 horas para la boda. Investiga su pasado. La voz de su madre todavía resonaba en sus oídos. Tan real, tan insistente. Sofía apartó las sábanas y se levantó. Sus pies la llevaron por sí solos al escritorio donde estaba su laptop. La abrió, y la pantalla iluminó su rostro con una luz fría. Esto es una estupidez, pensaba mientras abría el navegador. Conozco a Alejandro. Lo amo. Él me ama. Pero sus dedos ya tecleaban su nombre en la barra de búsqueda. Alejandro Morales. Los primeros resultados eran ordinarios. Las páginas de su empresa. Un par de artículos sobre el negocio de la construcción. Menciones en un periódico local sobre un evento de caridad. Nada sospechoso. Nada extraño. Sofía suspiró aliviada. ¿Ves? Se dijo a sí misma. Era solo un sueño. Ya iba a cerrar la laptop cuando su mirada se detuvo en un pequeño enlace al final de la página. Un artículo antiguo del archivo de un periódico regional. La fecha. 15 años atrás. Tragedia en vísperas de una boda. Novia desaparece sin dejar rastro. El corazón de Sofía se detuvo. Hizo clic en el enlace y ante ella apareció una vieja página de periódico, escaneada y subida a internet. La fotografía de una mujer joven de cabello largo y oscuro y ojos tristes. A su lado, la fotografía de un hombre, Alejandro. Era 15 años más joven, pero sin duda era él. Los mismos pómulos, el mismo corte de ojos, el mismo lunar sobre la ceja izquierda. Sofía comenzó a leer el artículo, y cada palabra caía en su alma como una piedra en un pozo sin fondo. Elena Fuentes, de 23 años. Desapareció un día antes de su boda con Alejandro Morales. Fue vista por última vez en la noche, al salir de la casa de sus padres. Desde entonces, no se tienen noticias de ella. La policía está investigando. Sofía apartó la vista de la pantalla y miró su propio vestido de novia. Mañana era su boda. Y 15 años atrás, otra mujer había desaparecido un día antes de casarse con el mismo hombre. Sofía no recordaba cuánto tiempo pasó sentada frente a la pantalla. Los minutos se convirtieron en horas mientras leía y leía, siguiendo enlaces, abriendo nuevas páginas, sumergiéndose cada vez más en el pasado del hombre que creía conocer mejor que nadie. Elena Fuentes, 23 años. Maestra de primaria, amaba a los niños y soñaba con una familia grande. Conoció a Alejandro Morales en el cumpleaños de una amiga en común. Salieron durante 1 año y medio. Él le propuso matrimonio en la primavera. Fijaron la boda para agosto. Desapareció en la noche del 6 al 7 de agosto, un día antes de la ceremonia. Sofía encontró varios artículos más, todos de periódicos locales de Querétaro, el estado de donde Alejandro se había mudado 5 años atrás. La policía interrogó a testigos, investigó pistas, buscó rastros, pero Elena parecía haberse desvanecido en el aire. El novio estuvo bajo sospecha durante varias semanas, decía uno de los artículos. Sin embargo, tenía una coartada sólida. La noche de la desaparición de su prometida. Estaba en su despedida de soltero con 7 amigos. Todos confirmaron su testimonio. Una coartada sólida. Sofía se reclinó en la silla y se frotó los ojos. Afuera ya amanecía. El cielo en el este se teñía de un rosa pálido. Los pájaros comenzaban su canto matutino. Debería estar feliz. El día de su boda había llegado. En lugar de eso, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Quizás es una coincidencia. Intentaba convencerse Sofía. Quizás solo es un hombre desafortunado que sufrió una tragedia en el pasado. Eso no lo convierte en culpable. Pero, ¿por qué nunca le había contado nada? En 2 años de relación. En cientos de horas de conversación. En noches de insomnio compartiendo sus secretos más íntimos. Ni una sola vez. Ni una palabra.
Había dicho que sus padres murieron cuando él tenía 20. Había dicho que creció solo, sin hermanos, pero nunca mencionó que ya había estado comprometido, que otra mujer lo esperaba en el altar y no llegó a ese día. Sofía tomó su teléfono y marcó el número de Isabela. Bueno, la voz de su hermana sonaba ronca por el sueño. Sofía, ¿sabes qué hora es? Necesito hablar contigo. Ahora mismo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ven, por favor. Isabela llegó 20 minutos después. Despeinada, con una camiseta arrugada y la angustia pintada en los ojos. Encontró a Sofía en la cocina, sentada a una mesa cubierta de artículos impresos. «Dios mío», exclamó Isabela, mirando los papeles. «¿Qué es todo esto?» Sofía le entregó en silencio el primer artículo. Isabela leyó, y su rostro pasó de la perplejidad al shock, y del shock al miedo. «¿Esto es verdad?» Revisé varias fuentes. No es falso. Hace 15 años, Alejandro iba a casarse con otra mujer. Ella desapareció un día antes de la boda. Nunca la encontraron. Isabela se sentó frente a su hermana. «¿Y él nunca te lo dijo?» «Nunca. Me contó sobre la muerte de sus padres, sobre su soledad, sobre lo difícil que fue para él a los 20 años. Pero de Elena, ni una palabra. Quizás simplemente no podía. Seguramente fue un trauma terrible. ¿O está ocultando algo?» Isabela tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Sofía, escúchame. Entiendo que estés asustada, pero no podemos sacar conclusiones basadas en viejos artículos de periódico. La policía lo investigó. Tenía una coartada. ¿Y si la coartada era falsa? ¿Si sus amigos lo estaban cubriendo? Eso ya es una teoría de conspiración». Sofía se levantó y se acercó a la ventana. El sol se elevaba cada vez más, prometiendo un día claro y cálido. Un día perfecto para una boda. «Soñé con mamá anoche», dijo en voz baja. «Me dijo que investigara su pasado». Isabela guardó silencio y luego preguntó. «¿Y crees que fue una señal?» «No sé en qué creo, pero no puedo ignorarlo». «¿Qué piensas hacer?» Sofía se dio la vuelta. «Necesito saber más. Necesito hablar con alguien que lo conociera en ese entonces. La boda es en 5 horas». «Lo sé». Isabela observó a su hermana menor con una mirada prolongada. Luego suspiró. «De acuerdo. Busquemos juntas». Volvieron a la laptop. Sofía encontró el nombre de la amiga de Elena, la misma en cuyo cumpleaños ocurrió el fatídico encuentro, Verónica Navarro. Unos minutos de búsqueda en redes sociales y ahí estaba, una mujer de mediana edad, viviendo en la misma ciudad de la que se mudó Alejandro. Sofía le escribió un mensaje. «Hola, Verónica. Mi nombre es Sofía. Soy la prometida de Alejandro Morales. Necesito hablar con usted urgentemente. Es muy importante». La respuesta llegó en pocos minutos. Sorprendentemente rápido para tan temprano en la mañana. «Llevo 15 años esperando esta llamada. Llámeme». Y un número de teléfono. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Isabela, quien asintió. El primer tono. El segundo. El tercero. Bueno, una voz de mujer, grave y cansada. «Verónica. Soy Sofía. Le escribí. Lo sé. Eres la prometida de Alejandro. Sí, la boda es hoy. Y yo encontré los artículos sobre Elena». Un silencio se apoderó de la línea. Luego, Verónica habló. «Haces bien en llamar. Elena era mi mejor amiga. Nos conocíamos desde niñas. Y hasta el día de hoy no me perdono haberle presentado a ese hombre. Por favor, dígame qué pasó». Verónica suspiró. Al principio, todo era perfecto. Alejandro era encantador, atento, generoso. Elena se enamoró perdidamente, pero luego empecé a notar cambios. ¿Qué cambios? Se volvió cada vez más retraída. Dejó de salir con sus amigos. Decía que a Alejandro no le gustaba que saliera a ningún lado sin él. Luego empezaron a pasar cosas raras. Ella decía una cosa, y él afirmaba que ella había dicho algo completamente diferente. Ella se confundía, dudaba de su propia memoria. Sofía apretó el teléfono con más fuerza. Sabía cómo se llamaba eso. Gaslighting. Y entonces desapareció, continuó Verónica. La víspera de la boda me llamó. Dijo que tenía miedo, que había encontrado algo extraño, unos documentos entre sus cosas. Pero no tuvo tiempo de darme detalles. La llamada se cortó. Nunca más la volví a escuchar. ¿Qué documentos? No lo sé. La policía registró su departamento, la casa de ella, todo. No encontraron nada.
pero siempre he pensado que tal vez logró esconderlos, que quizás siguen guardados en alguna parte. ¿Y usted cree que Alejandro está implicado en su desaparición? Verónica guardó silencio y luego dijo en voz baja pero firme: No tengo pruebas, pero sé una cosa, Elena no se escapó por su cuenta, amaba a su familia, a sus alumnos, su vida. Jamás habría desaparecido voluntariamente sin dejar una sola palabra. Sofía cerró los ojos. La sangre le martilleaba en la cabeza. Hay algo más, añadió Verónica. Después de la desaparición de Elena, intenté averiguar más sobre Alejandro, sobre su pasado antes de que apareciera en nuestra ciudad. ¿Y sabes qué? No encontré casi nada. ¿A qué se refiere? Él decía que sus padres murieron cuando tenía 20 años. Pero no pude encontrar ningún registro de sus muertes. Ni esquelas, ni actas de defunción. Nada sobre su familia, ni fotos de la escuela, ni amigos de la infancia, ni compañeros de clase. Era como si hubiera surgido de la nada. Como si su vida hubiera comenzado justo en el momento en que cumplió 20. Siempre pensé que ocultaba quién había sido antes. Después de la llamada, Sofía se quedó sentada, inmóvil, con la mirada perdida. Isabela la abrazaba en silencio por los hombros. Tengo que hablar con él, dijo finalmente Sofía. Necesito escuchar su versión. ¿Estás segura? No, pero debo hacerlo. Tomó el teléfono y marcó el número de Alejandro. Él contestó al primer tono. Buenos días. Mi amor. No puedo esperar a verte con tu vestido de novia. Su voz era tan cálida como siempre, tan amorosa. Alejandro, tenemos que hablar. Claro. ¿Pasó algo? ¿Quién es Elena Fuentes? Silencio. Un silencio largo y ensordecedor. Y luego, ¿de dónde sacaste ese nombre? En la voz de Alejandro no había ira, solo cansancio. Un cansancio profundo e infinito. El de alguien que ha cargado un peso enorme durante mucho tiempo y se da cuenta de que ya no puede ocultarlo más. Encontré unos artículos en internet, respondió Sofía, sobre su desaparición, sobre el hecho de que era su prometido. De nuevo el silencio. Sofía podía oír su respiración en la línea. Lenta, pesada. Necesito verte, dijo él finalmente. No por teléfono, cara a cara. La boda es en 4 horas. Lo sé, pero si no me escuchas ahora, no habrá boda. Entiendo eso. Sofía miró a Isabela. Ella negó con la cabeza. Pero Sofía ya había tomado una decisión. Está bien, ven. Alejandro apareció media hora después. Parecía como si no hubiera dormido en toda la noche. Ojeras oscuras bajo los ojos, la camisa arrugada, la barbilla sin afeitar. No era en absoluto el aspecto que debía tener un novio el día de su boda. Isabela lo recibió en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Me quedaré con mi hermana. Por supuesto, asintió Alejandro. No pienso ocultar nada. Entraron en la sala. Sofía estaba sentada en el sofá. Los artículos impresos yacían sobre la mesita de centro frente a ella. Alejandro los miró y se dejó caer pesadamente en el sillón de enfrente. Debía habértelo contado antes, comenzó. Lo sé. 1000 veces intenté hacerlo, pero siempre me detenía. Tenía miedo de que me miraras con otros ojos. Que pensaras, si una novia desapareció, entonces a ti también podría pasarte lo mismo. ¿Y podría? Preguntó Sofía con frialdad. Alejandro la miró. En sus ojos había un dolor real, genuino. No, nunca. Te amo más que a mi vida. Jamás te haría daño. Entonces, cuéntamelo todo, desde el principio. Alejandro se frotó el rostro con las manos y comenzó a hablar. Elena, fue mi primer amor verdadero. Yo tenía 23 años. Ella también. Nos conocimos en el cumpleaños de su amiga y sentimos una conexión inmediata. 1 año y medio después, le propuse matrimonio. Aceptó. Éramos felices. O al menos, eso creía yo. ¿Qué pasó? Unas semanas antes de la boda, empezó a comportarse de forma extraña. Se distanció de mí, llegaba tarde a casa, decía que tenía mucho trabajo. Pensé que eran los nervios prematrimoniales, pero entonces, se cayó. Entonces, 3 días antes de la boda, la vi por casualidad en un café con otro hombre. Se estaban tomando de la mano. Sofía frunció el ceño. ¿Quieres decir que te estaba engañando? Sí. No quise hacer una escena. Simplemente me fui. Esa noche le pregunté directamente. Se echó a llorar. Confesó que se había enamorado de otro, que no podía casarse conmigo, que todo este tiempo había estado atormentada sin saber cómo decírmelo. ¿Y qué hiciste? Nada. Estaba destrozado. Pero la amaba. Le dije que la dejaba ir,
que quería que fuera feliz, aunque no fuera conmigo. Isabela intervino, pero en los artículos dice que desapareció. No que se fue con otro hombre, sino que desapareció. Alejandro asintió. Lo sé. La víspera del día que debía ser nuestra boda. Me llamó. Dijo que se iba con él, que empezaba una nueva vida y no quería que la buscaran. Me pidió que no le contara la verdad a nadie. Le daba vergüenza enfrentarse a sus padres, a sus amigos. Solo quería desaparecer. ¿Y tú aceptaste? Sí, fue su petición, su decisión. Y yo la respeté. Sofía lo miraba, tratando de discernir si era la verdad o una mentira bien elaborada. Pero la policía la buscaron, te interrogaron. Sus padres todavía no saben qué le pasó a su hija, y tú guardaste silencio. Al principio pensé que ella misma les llamaría, que les explicaría, pero pasaron los días, las semanas, los meses, y no había noticias de ella, ni para mí, ni para su familia. Y entonces empecé a dudar. ¿Dudar de qué? Alejandro bajó la cabeza, de que realmente se hubiera ido por voluntad propia. A veces pienso, ¿y si ese hombre? ¿Y si le hizo algo malo? ¿Y si está en problemas y yo podría haber ayudado contando la verdad? ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tuve miedo. Miedo de que no me creyeran, que pensaran que inventé esa historia para desviar las sospechas. No tenía pruebas, solo sus palabras por teléfono. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el día brillaba soleado, cálido, despejado. Los invitados ya debían estar preparándose para la ceremonia, los floristas decorando el salón, los cocineros montando las mesas. Verónica Navarro me dijo que Elena encontró unos documentos, dijo, sin volverse, poco antes de desaparecer, y que tenía miedo. Un silencio se hizo a sus espaldas. Sofía se dio la vuelta y vio cómo el rostro de Alejandro cambiaba. Palideció, y en sus ojos brilló algo parecido al miedo. ¿Documentos? Repitió él. ¿Qué documentos? Esperaba que tú me lo dijeras. Yo, titubeó, y luego suspiró profundamente. Quizás sé de qué se trata, pero está relacionado con otro de mis secretos. Algo que he ocultado a todos. Y a Elena también. Habla. Verónica te dijo que no pudo encontrar información sobre mi pasado, sobre mi vida antes de los 20 años. Sí, ningún rastro de tus padres, ningún registro de sus muertes. Alejandro apretó los reposabrazos del sillón, porque mis padres no murieron. Te mentí. Isabela soltó el aire bruscamente. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban y se aferró al respaldo de una silla. ¿Qué? ¿Están vivos? ¿O lo estaban hace 5 años, cuando me fui de allí? No sé cómo estén ahora. No hablo con ellos desde que cumplí 20. ¿Por qué? Alejandro la miró, y Sofía vio lágrimas en sus ojos. Porque mi padre es un monstruo. Golpeaba a mi madre, me golpeaba a mí. Toda mi infancia fue un infierno. Cuando cumplí 20, finalmente reuní el valor y escapé. Cambié mis documentos, fue ilegal, lo sé, pero no tenía otra opción. Quería empezar una nueva vida, ser otra persona, olvidar todo lo que había pasado. ¿Te cambiaste el nombre? Preguntó Isabela. Sí, me llamaba de otra manera. Ahora soy Alejandro Morales. Es el nombre que elegí para mí. Esta es la vida que construí desde cero. Y Elena encontró los documentos relacionados con eso, adivinó Sofía. Posiblemente. Guardaba algunos papeles viejos, un acta de nacimiento con mi nombre anterior, un par de fotos. Los escondía en el fondo de una caja de herramientas. Si los encontró, pudo haberse asustado, pensar que yo era un criminal o un estafador. Pero no se lo explicaste. Ella no me preguntó. Si me hubiera preguntado, se lo habría contado. Pero no dijo nada. Y 2 días después, desapareció. Sofía se dejó caer lentamente en la silla. La cabeza le daba vueltas con tanta información. ¿Por qué no me dijiste la verdad? En 2 años. Ni una palabra sobre tu pasado, sobre Elena, sobre tu verdadero nombre. Porque me avergonzaba de mi pasado, de mi familia, de mi mentira. Quería que conocieras a mi yo real, a la persona en la que me convertí, no en la que nací. Pero me mentiste. Todo este tiempo, me has mentido. Lo sé, y entenderé si no puedes perdonarme. El silencio se apoderó de la habitación. El reloj en la pared marcaba los segundos. Ruidosos. Implacables. Tengo que pensar, dijo finalmente Sofía. Necesito tiempo. No tenemos tiempo. La boda es en 3 horas. Entonces, quizás no la haya. Alejandro se levantó. Su rostro estaba gris,
Demacrado. Lo entiendo. Esperaré tu decisión. Pero quiero que sepas una cosa, te amo. Esa es la única verdad de la que nunca he dudado. Salió, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Isabela se acercó a su hermana y la abrazó. ¿Qué vas a hacer? Sofía no respondió. Miraba el vestido de novia que colgaba en la recámara y pensaba que la verdad había resultado ser más complicada de lo que imaginaba. Alejandro no era un monstruo. Era un hombre con un pasado roto que intentaba construir una nueva vida. Pero le había mentido. Durante 2 años, le había mentido. Y su versión de los hechos no coincidía con lo que decía Verónica. Elena tenía miedo. Elena encontró documentos. Y luego Elena desapareció y en 15 años no había dado señales de vida, ni siquiera a sus padres. ¿Así actúa una mujer que simplemente se escapa con su amante? El teléfono de Sofía sonó. Un número desconocido. Bueno, Sofía, una voz de mujer, desconocida, alterada. Me llamo Carmen Fuentes. Soy la madre de Elena. Verónica me dijo que usted llamó. Necesitamos hablar urgentemente. Hay algo importante, algo que usted no sabe, algo que nadie sabe. La voz de Carmen Fuentes temblaba, pero en ella se sentía la determinación de alguien que ha guardado silencio demasiado tiempo y por fin está lista para hablar. ¿Podría venir a mi casa? Preguntó. Vivo lejos. Pero esto no se puede hablar por teléfono. Necesita ver algo con sus propios ojos. Sofía miró el reloj. Faltaban menos de 3 horas para la boda. Los invitados ya se estaban reuniendo. El ramo de la novia esperaba en el refrigerador de la florería. Los anillos de boda reposaban en una cajita de terciopelo en manos del padrino. No puedo ir, dijo. Está demasiado lejos. Pero, por favor, cuénteme al menos una parte. ¿Qué es lo que sabe? La señora Carmen guardó silencio y luego suspiró profundamente. De acuerdo. Escuche con atención. Durante 15 años he guardado esto para mí, porque tenía miedo. Miedo de que no me creyeran. Miedo de que destruyera la vida de otras personas. Pero si usted se va a casar con ese hombre, debe saberlo. La escucho. Un mes después de la desaparición de Elena, recibí una carta. Sin remitente, sin firma. Pero reconocí la letra de mi hija. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Le escribió una carta? Sí. Solo unas pocas líneas. Mamá, estoy viva. No me busques. No puedo volver. Él no es quien dice ser. Encontré la prueba. Cuídate mucho. Perdóname. ¿Y no se lo dijo a nadie? Se lo dije a la policía. Pero decidieron que me había inventado la carta para mantener la esperanza. O que alguien me había hecho una broma cruel, falsificando la letra. No la tomaron en serio. Isabela, que escuchaba la conversación en altavoz, se inclinó hacia el teléfono. ¿Y usted cree que la carta es auténtica? Sé que es auténtica. Había un detalle que solo una persona cercana podría saber. Elena me llamaba con un apodo especial que nunca usábamos delante de extraños. Estaba en la carta. Sofía se masajeó las sienes. La historia se complicaba cada vez más. Entonces, Elena está viva. Se escapó. No lo sé. Después de esa carta, silencio. 15 años de silencio. Ni una llamada, ni una noticia. A veces pienso que quizás está en algún lugar lejano, con otro nombre, viviendo una nueva vida. Y otras veces pienso, la voz de Carmen se quebró. Otras veces pienso que la obligaron a escribir esa carta, que alguien quería que dejáramos de buscar. ¿Alejandro? No lo sé. Tenía una coartada para esa noche. Pero las coartadas se pueden fabricar. Los amigos pueden mentir. Sofía cerró los ojos. Recordó el rostro de Alejandro, sus lágrimas, sus confesiones. Parecía tan sincero, tan destrozado. ¿Pero no se puede aprender a fingir? Hay algo más, continuó Carmen. Y esto la concierne a usted personalmente, a su familia, a su madre. Sofía se enderezó bruscamente. ¿A mi madre? ¿De dónde conoce a mi madre? Doña Laura Ramírez, ¿verdad? Se puso en contacto conmigo hace 3 años. Unos días antes de morir. La habitación pareció tambalearse. Sofía se aferró al borde de la mesa para no caer. Isabela la miraba con los ojos desorbitados. ¿Qué? Susurró Sofía. Eso es imposible. Mamá nunca la mencionó. No podía saber. Sabía. Encontró los mismos artículos que usted. Buscó información sobre Alejandro Morales. Pero hace 3 años. Alejandro y yo aún no nos conocíamos. Nos conocimos hace 2. Su madre me dijo que usted había mencionado ese nombre varias veces en conversaciones telefónicas.
Alejandro Morales, un nuevo conocido, un hombre agradable de una empresa de construcción con el que coincidía en algunos eventos. Dijo que el nombre le sonaba familiar. Durante mucho tiempo no pudo recordar de dónde lo conocía. Y entonces recordó y empezó a buscar. ¿Familiar? ¿De dónde podía conocer mamá a Alejandro? Carmen guardó silencio un momento y luego dijo: será mejor que lo vea usted misma. Tengo copias de los materiales que su madre reunió. Me los envió por correo electrónico. Hay una fotografía. Lo explica todo. Envíemela. Se la envío ahora mismo. Y una cosa más. Sofía. Su madre estaba muy asustada. Dijo que hablaría con usted, que la advertiría. Y 3 días después, murió, terminó Isabela. Su voz sonaba hueca, perdida. Un infarto. Eso fue lo que me dijeron cuando intenté contactarla de nuevo. Sofía recordó ese día. La última llamada de su madre. Sus palabras: hija, quería decirte algo. Y luego el silencio. El tono de llamada. Después, la llamada del hospital. Estaba tratando de advertirme, susurró Sofía. En esa última conversación, quería contarme sobre Alejandro. Eso creo. ¿Pero por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué esperó? Dijo que quería reunir más pruebas. No quería acusar a un hombre basándose en viejos artículos de periódico y vagos recuerdos. Quería estar segura antes de destruir la simpatía que usted sentía por él. Isabela se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Espere. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Está insinuando que la muerte de nuestra madre que no fue una coincidencia? No estoy insinuando nada, respondió Carmen con cautela. Le estoy contando los hechos. Las conclusiones las saca usted. Sofía permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Fragmentos de recuerdos giraban en su cabeza. Su madre, que unas semanas antes de morir de repente empezó a hacer preguntas extrañas. Ese Alejandro que mencionaste, ¿de dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Lleva mucho tiempo en la ciudad? En ese momento, Sofía había respondido distraídamente, sin darle importancia. Ella y Alejandro ni siquiera habían empezado a salir, eran solo conocidos, conversaciones agradables en eventos comunes. Y su madre ya sospechaba algo. Tengo copias de los materiales que reunió su madre, dijo Carmen. Artículos, fotos, algunos documentos. Se los envío ahora. Y, Sofía, tenga mucho cuidado. Si Alejandro se entera de que está investigando, no quiero que le pase lo mismo que a Elena o a su madre. La llamada se cortó. Las hermanas se miraron en un silencio ensordecedor. No pudo ser, comenzó Isabela y se interrumpió. Mamá murió de un infarto. Causas naturales. Eso dijeron los médicos. Los médicos dijeron lo que vieron. Pero, ¿y si no buscaron otra cosa? ¿Crees que Alejandro? No sé qué pensar. El teléfono de Sofía sonó. Había llegado el correo de Carmen. Lo abrió con dedos temblorosos. Los archivos adjuntos se cargaban con una lentitud insoportable. Los artículos que Sofía ya había visto, fotos de un Alejandro más joven, algunos documentos escaneados y una fotografía que le heló la sangre. En la imagen había 2 personas, un joven Alejandro, casi un adolescente, de unos 20 años, y una mujer a su lado. Estaban de pie junto a un edificio, sonriendo a la cámara. La mujer era de baja estatura, de cabello oscuro, con un rostro amable y unos ojos familiares. Era doña Laura, la madre de Sofía. Más joven de lo que Sofía la recordaba, pero sin duda era ella. Debajo de la foto, una fecha, 18 años atrás. 3 años antes de la desaparición de Elena, 15 años antes de que Sofía escuchara por primera vez el nombre de Alejandro Morales. Isabela, la voz de Sofía sonaba extraña, desconocida. Mira esto. Su hermana se inclinó sobre la pantalla y Sofía la oyó contener la respiración. Es mamá junto a Alejandro. Se conocían. Hace 18 años. Sofía miraba la fotografía y sentía como el mundo que consideraba suyo se desmoronaba. Su madre y su prometido en la misma foto, tomada mucho antes de que ella lo conociera. ¿Qué los unía? ¿Por qué mamá nunca lo mencionó? ¿Y por qué, al escuchar su nombre de boca de su hija, empezó a investigar y murió antes de poder contar la verdad? Isabela fue la primera en recuperarse. Mamá trabajaba en el DIF, dijo lentamente. ¿Recuerdas? Antes de jubilarse, ayudaba a adolescentes con problemas, a chicos de familias disfuncionales. Sofía la miró. ¿Crees que Alejandro fue uno de sus casos? Tenía 20 años en esa foto. Dijo que escapó de un padre violento precisamente a esa edad. ¿Y si mamá lo ayudó? ¿Lo ayudó a empezar una nueva vida? Tenía sentido.
Doña Laura siempre se tomaba muy a pecho el destino de los jóvenes a su cargo. Sofía recordaba a su madre trayendo a casa carpetas con expedientes, trabajando hasta tarde, a veces llorando por las historias de hijos ajenos. Pero entonces, ¿por qué se asustó cuando escuchó su nombre?, preguntó Sofía. Si simplemente lo ayudó en el pasado, ¿qué hay de terrible en eso? Quizás sabía algo más sobre él, algo que él no contaba. Sofía volvió a mirar la foto. El joven Alejandro sonreía a la cámara, abierto, despreocupado. A su lado, su madre parecía feliz, orgullosa. Así se mira a alguien a quien se ha ayudado a salir adelante, pero algo no encajaba. Un detalle que no podía captar. Espera, Sofía amplió la imagen. Mira el edificio detrás de ellos. ¿Ves el letrero? Isabela entrecerró los ojos. Centro de Asistencia e Integración Social, sí. Se parece al lugar donde trabajaba mamá. No, no eso. Mira a la izquierda. Al fondo, en el borde de la foto, se ve parte de otro letrero. Las letras están borrosas. Pero Sofía logró descifrarlo. Notaría pública, susurró. Están junto a una notaría. ¿Para qué llevaría mamá a un joven del DIF a un notario? Las hermanas se miraron. Cambio de documentos, dijo Isabela. Dijo que cambió su nombre ilegalmente. Pero, ¿y si no fue del todo ilegal? ¿Y si mamá lo ayudó a tramitarlo oficialmente? Ella no habría violado la ley. ¿Y si fue un caso especial? ¿Si creía que lo estaba salvando de algo terrible? Sofía se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Sus pensamientos se arremolinaban, sin encontrar un punto de apoyo. Necesitamos más información. Necesitamos saber el verdadero nombre de Alejandro. ¿Cómo? Mamá murió. Los documentos seguramente fueron destruidos. Quizás no todos. Sofía recordó las cajas en el cuarto de servicio. Las mismas que quedaron tras la muerte de su madre. Ella e Isabela nunca las habían revisado por completo. Era demasiado doloroso hurgar en las cosas de su mamá. Vamos. Se dirigió al cuarto de servicio. Las cajas estaban en un rincón, cubiertas por una fina capa de polvo. Sofía abrió la primera, álbumes de fotos, cartas antiguas, postales. La segunda, documentos, recibos, expedientes médicos. La tercera. Mira, Isabela sacó una carpeta gruesa con la etiqueta, personal. Dentro había papeles escritos con la letra de su madre. Notas, observaciones, algunas listas, y en el fondo, un sobresellado con la inscripción, para Sofía. Abrir después de mi muerte. Las manos de Sofía temblaron. Ella lo sabía, susurró. Sabía que podía morir y me dejó esto. ¿Por qué no lo encontraste antes? No revisé esta caja. No podía obligarme a hacerlo. Lo pospuse una y otra vez. Sofía abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas de papel, escritas con una letra pequeña y pulcra. Mi querida niña, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que no tuve tiempo de contarte la verdad. Perdóname por eso. Sofía leía en voz alta, y su voz se apagaba con cada palabra. Hace 18 años, un joven se acercó a mí. Tenía 20 años. Estaba asustado, agotado, sin dinero ni documentos. Me contó que 2 años antes había huido de su padre, quien lo había maltratado a él y a su madre durante años. Escapó a los 18, pero todo ese tiempo había estado vagando, viviendo de trabajos ocasionales, en la calle. Quería empezar una nueva vida con un nuevo nombre, pero no sabía cómo hacerlo. Se llamaba Mateo. Mateo Ríos. Le creí. Su historia era convincente, su miedo, real. Lo ayudé a obtener nuevos documentos. No fue del todo legal, pero creía que estaba haciendo lo correcto. Estaba salvando a una persona de la violencia. Él eligió el nombre de Alejandro Morales. Lo ayudé a conseguir un trabajo, a encontrar un lugar donde vivir, a salir adelante. Luego, nuestros caminos se separaron. Pensé que era feliz en algún lugar lejano, que mi ayuda no había sido en vano. Y entonces, hace 3 años, mencionaste ese nombre. Alejandro Morales. Empresa de construcción. Un nuevo conocido. Al principio, pensé que era una coincidencia. Hay muchos Alejandros Morales en el mundo, pero algo no me dejaba en paz. Comencé a buscar información y lo encontré. Sofía, el hombre que conoces como Alejandro Morales es Mateo Ríos, el mismo joven al que ayudé hace 18 años. Pero eso no es todo. Encontré artículos sobre una mujer llamada Elena Fuentes. Fue su prometida hace 15 años. Desapareció un día antes de la boda.
Me puse en contacto con su madre, Carmen. Hablamos durante mucho tiempo. Me contó cosas que me helaron la sangre. Pero lo más terrible lo descubrí cuando empecé a investigar la historia de Mateo. La historia que me contó hace 18 años. Era mentira. Toda. De principio a fin. Su padre nunca fue un maltratador. Su padre era un hombre normal, un maestro de escuela, un esposo y padre amoroso. Murió cuando Mateo tenía 17 años, de un infarto. Y la madre de Mateo está viva. La encontré, hablé con ella. Me contó que su hijo desapareció un año después de la muerte de su padre. Tenía 18. Simplemente se fue una mañana y no volvió. Lo buscó durante años, acudió a la policía, puso anuncios, rezó. Todo en vano. No sabe por qué se fue. No sabe qué hizo mal. Todavía lo espera. Tiene 72 años y cada día mira a la puerta con la esperanza de que él entre. Sofía. No sé quién es Mateo Ríos en realidad. No sé por qué me mintió. No sé qué le pasó a Elena. Pero sé una cosa, ese hombre es peligroso. Miente con la misma facilidad con la que respira. Construye su vida sobre el engaño. Iba a contártelo todo, pero primero quería reunir más pruebas. Quería estar segura. Si estás leyendo esta carta, significa que no tuve tiempo. Perdóname, hijita. Perdona por no haberte protegido. Cuídate mucho y huye de él, lo más lejos que puedas. Tu mamá. La carta se deslizó de las manos de Sofía y cayó al suelo. Se quedó sentada, inmóvil, incapaz de moverse. Mintió, susurró Isabela. Todo este tiempo. Mintió. Sobre su padre. Sobre su madre. Sobre todo. ¿Pero por qué? La voz de Sofía sonaba rota. ¿Por qué inventar una historia así? ¿Por qué fingir ser una víctima? Para provocar compasión. Para que la gente lo ayudara sin hacer preguntas. Sofía levantó la vista hacia su hermana. Su madre está viva. Ahora debe tener 75 años. Lo ha estado esperando durante 20 años. Tenemos que encontrarla. Tenemos que hablar con ella. Isabela miró el reloj. Sofía. La boda es en 2 horas. Los invitados ya están llegando. ¿Qué vas a hacer? Sofía se levantó. Las piernas no le respondían, pero se obligó a dar un paso. Luego otro. Voy a descubrir la verdad. Toda la verdad. Y luego tomaré una decisión. Sacó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Sofía. Su voz sonaba angustiada. ¿Tomaste una decisión? Sí. Ven. Tenemos que hablar. Y esta vez. Sin mentiras. Mateo. El silencio en la línea fue ensordecedor. Llegó en 15 minutos. Sofía abrió la puerta y apenas reconoció al hombre que estaba en el umbral. Alejandro. No. Mateo. Parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Los hombros caídos. El rostro gris. La mirada vacía. Lo sabes, dijo en voz baja. No era una pregunta. Era una afirmación. Lo sé. Entra. Isabela estaba de pie en la sala, con los brazos cruzados. Miraba a Mateo como si lo viera por primera vez. Y, en cierto modo, así era. Siéntate, Sofía señaló el sillón. Y habla. Todo. Desde el principio. ¿Quién eres? Mateo Ríos. Se dejó caer en el sillón y guardó un largo silencio, con la vista clavada en el suelo. Luego, habló lentamente, con dificultad, como si escogiera cada palabra. No sé por dónde empezar. Toda mi vida es una mentira. Capa sobre capa. He fingido ser otra persona durante tanto tiempo que a veces yo mismo olvido quién era en realidad. Empieza por la verdad, dijo Isabela con dureza. Tu padre, ¿de verdad te golpeaba? Mateo negó con la cabeza. No. Mi padre era un buen hombre. Amable, justo. Nos amaba a mí y a mi madre. Nunca nos puso una mano encima. Entonces, ¿por qué inventaste esa historia? Porque la verdad era peor. Para mí, era peor. Sofía se sentó frente a él. Habla. Mateo levantó la vista. En sus ojos había lágrimas. Reales. No fingidas. Mi padre murió cuando yo tenía 17. Un infarto, justo en medio de una clase, frente a sus alumnos. Era maestro de historia. Todos lo querían. Todo el pueblo fue a su funeral. Se cayó, reuniendo fuerzas. Después de su muerte, encontré unas cartas en su escritorio, en un cajón con llave. Cartas de una mujer. No de mi madre. Sofía sintió una opresión en el pecho. Tenía un amante. Durante 20 años. 20 años vivió una doble vida. Tenía otra mujer y otro hijo. Mi medio hermano. 3 años menor que yo.
Isabela dejó escapar un suspiro ahogado. Dios mío. No podía creerlo. Mi padre, un modelo de integridad, el hombre que todos respetaban, resultó ser un mentiroso. Toda su vida le mintió a mi madre, me mintió a mí, fingió ser alguien que no era. Mateo se frotó el rostro con las manos. Quería contárselo a mi madre, pensé que debía saberlo, pero luego la vi, tan desconsolada, tan destrozada por él, llamándolo un santo, el mejor esposo del mundo y no pude. No pude destruir su recuerdo de él. ¿Y qué hiciste? Quemé las cartas. Todas. Y después ya no pude seguir viviendo en esa casa. Mirar sus fotos. Escuchar a mi madre hablar de él con adoración. Cada día era una mentira. Una farsa. Me estaba asfixiando. Y te escapaste, dijo Sofía en voz baja. Sí. Un año después de su muerte. Tenía 18. Simplemente me fui una mañana. Sin una nota. Sin una explicación. Sabía que mi madre sufriría. Pero no podía quedarme. No podía. ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no se lo explicaste? Porque entonces tendría que haberle contado lo de mi padre. Su traición. No quería hacerle daño. Pensé que era mejor que me odiara a mí, a que supiera la verdad sobre él. Sofía miraba al hombre que había amado durante 2 años. Al que iba a llamar esposo. Estaba sentado frente a ella. Roto. Destrozado. Y por primera vez lo veía de verdad. No la máscara. No la imagen, sino la persona. ¿Y la historia del padre violento? Preguntó. ¿Por qué la inventaste? Cuando acudí a tu madre. Necesitaba ayuda. Nuevos documentos. Una nueva vida. No podía contarle la verdad. Que había huido de una madre amorosa porque no podía perdonar a un padre muerto. Sonaba egoísta. Patético. Nadie me habría ayudado por algo así. Y te inventaste una historia que provocara compasión. Sí. Tenía 20 años. Llevaba 2 años viviendo en la calle y quería empezar de cero. Tu madre me creyó. Me ayudó. Me convertí en Alejandro Morales. Enterré a Mateo Ríos para siempre. Oh, eso creía. Isabela se acercó. ¿Y Elena? ¿Qué pasó con ella? Y esta vez. La verdad. Toda la verdad. Porque esta mañana contaste otra historia. Mateo la miró con una expresión atormentada. Lo sé. Esta mañana volví a mentir. Sobre la infidelidad. Sobre otro hombre. Era mentira. Me daba vergüenza contar la verdad. Me dejaba en el peor lugar. Habla, dijo Sofía con frialdad. Y si me doy cuenta de que estás mintiendo de nuevo, lo nuestro se acaba para siempre. Mateo asintió y comenzó a hablar. Elena. La amé de verdad. Fue la primera persona a la que quise contarle la verdad sobre mí. Sobre mi pasado. Sobre todo. Pero soy un cobarde. Tenía miedo de que me rechazara. Que no me aceptara. ¿Qué pasó? Unas semanas antes de la boda. Encontró por accidente mis documentos antiguos. Mi acta de nacimiento con mi nombre real. Mateo Ríos. La escondía en el fondo de una caja de herramientas. Pero ella estaba buscando un desarmador y se topó con ella. ¿Y qué hizo? Se asustó. No entendía por qué su prometido tenía 2 nombres. Pensó que quizás era un criminal, que me escondía de la ley. Empezó a buscar información y encontró a mi madre. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Contactó a tu madre? Sí. Una semana antes de la boda. Mi mamá le contó todo, que me había escapado sin dar explicaciones, que me había buscado durante años. Pero ella no sabía por qué. No sabía lo de las cartas de mi padre, su segunda familia. Para ella, yo era simplemente un hijo cruel que había abandonado a su madre sin motivo. ¿Y qué hizo Elena? Mateo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Vino a verme la víspera de la boda y me dijo que no podía casarse con un hombre que le había mentido desde el primer día, que había abandonado a su propia madre y no la había visitado ni una sola vez en 5 años. Dijo que yo era un monstruo, que ya no me amaba, que se iba. Pero en los artículos dice que desapareció sin dejar rastro. Se fue, por su propia voluntad. Dijo que quería empezar una nueva vida, lejos de mí, de esa ciudad, de todo. Que no quería explicarles a sus padres y amigos por qué abandonaba a su prometido en la víspera de la boda. Le daba vergüenza admitir que había salido con un hombre durante 2 años y no se había dado cuenta de quién era en realidad. ¿Y la carta que le envió a su madre un mes después? Mateo abrió los ojos. No supe de ella hasta hoy, pero lo que dice es verdad. Yo realmente no era quien decía ser. Soy Mateo Ríos. No Alejandro Morales. Ella encontró la prueba, mis documentos antiguos. Escribió la verdad. ¿Y no sabes dónde está ahora? No.
Después de esa conversación, no la volví a ver. Nunca. En 15 años. Sofía se reclinó en la silla. La cabeza le dolía. Intentaba encajar todas las piezas del rompecabezas. ¿Y por qué mentiste esta mañana? Sobre la infidelidad. ¿Sobre otro hombre? Porque esa versión me convertía en la víctima. El novio desafortunado abandonado por una prometida infiel. Y la verdad me convertía en el culpable. El hombre al que dejaron porque mintió. Me fue más fácil fingir ser la víctima que admitir mi culpa. Me mentiste incluso hoy. El día de nuestra boda. Cuando te supliqué que me dijeras la verdad. Lo sé. Y es imperdonable. Lo entiendo. El silencio se apoderó de la habitación. Afuera se oían voces. Los vecinos salían a la calle, disfrutando del buen tiempo. En algún lugar lejano, sonaban las campanas de una iglesia. La boda debía comenzar en 1 hora y media. ¿Y mi madre? Preguntó Sofía en voz baja. ¿Te contactó antes de morir? Mateo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No. No sabía que me había encontrado. No sabía que siquiera se acordaba de mí. Hasta que te conocí, no tenía idea de que era su hija. ¿Quieres decir que fue una coincidencia? Sí, te lo juro. Cuando supe tu apellido, me asusté. Pensé que era una señal, una broma cruel del destino. Pero tú estabas tan ajena a todo eso. No sabías del pasado de tu madre, de su trabajo con jóvenes con problemas. Decidí que era una oportunidad. Una oportunidad de empezar una vida honesta desde cero. Mintiendo durante 2 años, se burló Isabela con amargura. Lo sé. Y sé que es imperdonable. Pero la amaba. La amo. Es lo único en lo que nunca he mentido. Tengo que pensar, dijo Sofía. Necesito tiempo. Mateo se levantó. Lo entiendo. Esperaré lo que sea necesario. Pero, Sofía, dio un paso hacia ella. Luego se detuvo. Quiero que sepas algo. Si decides dejarme, lo entenderé. No te merezco, pero si me das una oportunidad, nunca más volveré a mentir. Ni una palabra. Por el resto de mi vida. Salió, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Sofía se quedó inmóvil, mirando al vacío. ¿Le crees? Preguntó Isabela. No lo sé. Me mintió 2 veces en un solo día. Primero sobre la infidelidad de Elena. Luego admitió que era mentira. ¿Cómo puedo creerle a un hombre que miente incluso cuando se le pide la verdad? Pero su última versión suena plausible. La primera también sonaba plausible. Ese es el problema. Su teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Carmen Fuentes. Sofía, la voz de la mujer temblaba. Tiene que saber esto. Acabo de recibir un mensaje de Elena. Por primera vez en 15 años. Está viva. Y quiere hablar con usted. Sofía escuchaba la voz en el teléfono y sentía como el tiempo se ralentizaba. Elena envió un mensaje a mi número antiguo, continuó Carmen. El que no he cambiado en 15 años. A propósito no lo cambié. Por si alguna vez llamaba. ¿Qué escribió? Que vio la noticia de su próxima boda. Sus fotos con su prometido salieron en un periódico local. En un artículo sobre un evento benéfico de su empresa. Lo reconoció y decidió que debía contar la verdad. ¿Puede hablar ahora? Sí. Está esperando su llamada. Le enviaré el número. 1 minuto después. Sofía ya marcaba los dígitos desconocidos. Isabela estaba a su lado, con una mano en su hombro. Un tono. Otro más. Un clic. Bueno. Una voz de mujer. Suave y cansada. Elena. Soy Sofía. La prometida de Alejandro de Mateo. Sé quién es usted. Gracias por llamar. Debí haberlo hecho hace muchos años. Pero fui una cobarde. Igual que él. Por favor, cuéntemelo todo. ¿Qué pasó hace 15 años? Elena guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Lo amaba de verdad. Era amable, atento, tierno. Pensé que era el hombre de mis sueños. Y entonces, unas semanas antes de la boda, encontré los documentos. El acta de nacimiento a nombre de Mateo Ríos. Y todo se derrumbó. Se asustó. Terriblemente. No entendía quién era él. Un criminal, un estafador, un hombre que se escondía de la justicia. Empecé a buscar información y encontré a su madre. La llamé, y ella le contó que su hijo había desaparecido sin dejar rastro, que lo había estado buscando durante años, que no entendía por qué la había abandonado. Esa mujer lloraba al teléfono, contándome sobre su niño, y yo estaba sentada, dándome cuenta de que iba a casarme con un hombre capaz de hacerle eso a su propia madre. ¿Habló con él? Sí. La víspera de la boda.
Fui y le conté todo lo que había averiguado. Esperaba que me diera una explicación, que me contara alguna historia que lo justificara todo, pero él simplemente se quedó en silencio, mirándome. No pudo articular ni una palabra. No le contó lo de su padre, las cartas, la doble vida. Un silencio se hizo en la línea. ¿Qué cartas?, preguntó finalmente Elena. Su padre tenía otra familia. 20 años de engaño. Mateo lo descubrió después de su muerte y por eso huyó. No podía vivir con ese conocimiento. No podía contarle la verdad a su madre. Nunca me dijo eso. La voz de Elena tembló. Nunca. Le pregunté por qué. ¿Por qué abandonaste a tu madre? ¿Por qué cambiaste tu nombre? Y él se quedó callado, simplemente callado. No sabe decir la verdad, dijo Sofía en voz baja. Todavía no sabe. Hoy cambió su historia 3 veces antes de contar lo que realmente sucedió. Entonces entenderá por qué me fui. No podía casarme con un hombre incapaz de abrirse incluso en el momento más crucial, que se esconde detrás del silencio y la mentira. Pero usted desapareció. Su madre no supo si estaba viva o muerta durante 15 años. Elena suspiró profundamente. Esa es mi culpa, mi cobardía. Me fui esa misma noche, hice las maletas y me marché. Quería empezar una nueva vida, lejos de todo eso. Pensé que le escribiría a mi madre en una semana, cuando me calmara. Pero pasó una semana, luego un mes, y cada día se hacía más difícil. ¿Cómo explicar por qué había guardado silencio tanto tiempo? ¿Cómo justificar el dolor que había causado? La carta que envió un mes después. La escribí en un momento de debilidad. Quería que mi madre supiera que estaba viva, pero no pude obligarme a llamar. No pude escuchar su voz. Sus lágrimas. Fui una egoísta, como él, dijo Sofía. Ambos huyeron de la verdad. Ambos hirieron a las personas que los amaban. Ambos se escondieron en lugar de hablar. Sí, susurró Elena. Quizás por eso nos encontramos. 2 personas rotas que no sabían ser honestas. ¿Dónde está ahora? Lejos. Tengo otro nombre, otra vida, un esposo, 2 hijos. No saben nada de mi pasado. Nadie lo sabe. ¿Va a contactar a su madre? No lo sé. Han pasado tantos años. No estoy segura de tener el derecho de irrumpir en su vida de nuevo. Sofía sintió un nudo en la garganta. La ha estado esperando todos estos años. 15 años esperando escuchar su voz. Llámela, por favor. Elena sollozó. Lo pensaré. Lo prometo. Gracias por contarme la verdad, Sofía. No sé qué decisión tomará sobre la boda, pero quiero decir una cosa. Mateo no es una mala persona. Está roto, mutilado por la mentira de su padre. Le tiene tanto miedo a la traición que él mismo se convierte en un traidor. Le tiene tanto miedo a la verdad que vive en la mentira. Si usted puede enseñarle a ser honesto, quizás lo logren. ¿Y si no puedo? Entonces huya, como lo hice yo una vez. La llamada se cortó. Sofía bajó el teléfono y miró a su hermana. Isabela la abrazó en silencio. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó. No lo sé. Necesito pensar en mi madre. En por qué murió. ¿Crees que Mateo tuvo algo que ver? Sofía negó con la cabeza. No, ya no lo creo. Mamá descubrió la verdad sobre el hombre al que una vez ayudó. Supo que la había engañado, que todos esos años se había culpado a sí misma por ayudar a un criminal, cuando en realidad ayudó a un niño roto que mintió porque no sabía hacer otra cosa. Se preocupó por mí, investigó, buscó, no durmió por las noches. El estrés, la ansiedad, el miedo por su hija, su corazón no lo soportó. No es culpa suya. No, no es culpa de nadie. O es culpa de todos. Una cadena de mentiras que se extiende por generaciones. El padre de Mateo le mintió a su esposa. Mateo le mintió a todo el mundo. Elena le mintió a su madre. Y todos pensaban que estaban protegiendo a quienes amaban, pero en realidad estaban destruyendo. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Afuera. El día brillaba soleado. En algún lugar. En el salón de fiestas. Los invitados esperaban. La orquesta afinaba sus instrumentos. El pastel estaba en el refrigerador. El juez se preparaba para la ceremonia. La boda es en 1 hora, dijo Isabela. Tienes que tomar una decisión. Sofía se dio la vuelta. Ya la tomé. Sacó el teléfono y marcó el número de Mateo. Él contestó al instante. Sofía, ven. Necesito decirte algo. Apareció 10 minutos después. Pálido. Con los ojos enrojecidos. Pero con un atisbo de esperanza en la mirada. Sofía estaba de pie en medio de la sala. Con un sencillo vestido de casa. El vestido de novia todavía colgaba en la recámara. Intacto.
Hablé con Elena, comenzó ella. Mateo se estremeció. Está viva. Sí. Todos estos años. Viviendo con otro nombre. Como tú. Dos personas que le tenían tanto miedo a la verdad que se enterraron en vida. Sofía. Yo. Espera, déjame terminar. Se acercó a él y le tomó las manos. Te amé durante 2 años. Amé a un hombre llamado Alejandro Morales, amable, tierno, atento. Ahora sé que ese hombre no existe. Existe Mateo Ríos, un niño al que la mentira de su padre rompió, que nunca aprendió a ser honesto, que miente incluso cuando le suplican que diga la verdad. Puedo cambiar. Te lo prometo. Quizás. O quizás no. No lo sé. Pero sé una cosa. No puedo casarme contigo hoy. Vio cómo la esperanza en sus ojos se extinguía, como retrocedía un paso, como si hubiera recibido un golpe. Lo entiendo, susurró él. No, no lo entiendes. Escúchame. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que hoy no. No puedo casarme con un hombre que no conozco, pero estoy dispuesta a conocerte, al verdadero tú, a Mateo Ríos, con todas sus cicatrices, miedos y errores. Si estás dispuesto a abrirte a mí, de verdad, empezaremos de nuevo. ¿De nuevo? Sí. Sin mentiras. Sin máscaras. Me contarás todo. Cada detalle. Cada secreto. Y yo te escucharé. Y si después de eso todavía queremos estar juntos, entonces hablaremos de una boda. Mateo la miraba. Y las lágrimas corrían por sus mejillas. Y una cosa más, añadió Sofía. Vas a llamar a tu madre. Hoy. Le contarás la verdad sobre tu padre. Toda la verdad. Se merece saberla. Te ha estado esperando 20 años. Eso la destrozará. Quizás. O quizás la libere. La mentira destruye más que la verdad. Tú mismo eres la prueba viviente. Mateo guardó un largo silencio. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Lo haré. Todo lo que digas. Sofía le soltó las manos y dio un paso atrás. Ve. Cancela la boda. Diles a los invitados que lo pospusimos todo. Y mañana empezaremos de nuevo. Se giró hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sofía, gracias por darme una oportunidad. No me des las gracias. Gánatela. La puerta se cerró. Sofía se quedó de pie en medio de la habitación, mirando la luz del sol que entraba por la ventana. Isabela se acercó y la abrazó. Tomaste la decisión correcta. Eso espero, susurró Sofía. De verdad lo espero. Se volvió hacia la recámara, donde colgaba el vestido de novia, la seda blanca, el encaje hecho a mano, la lluvia de perlas. Un vestido que se pondría algún día. Quizás. Si Mateo Ríos aprendía a ser honesto. Mientras tanto, quedaba un largo camino por recorrer hacia la verdad, hacia la confianza, hacia un amor que no se esconde detrás de máscaras. Sofía sonrió entre lágrimas. Mamá estaría contenta. 1 año después. Sofía estaba de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer. El sol se hundía tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí, exactamente igual que 1 año atrás, en aquella tarde en la que todavía creía conocer al hombre con el que se iba a casar. La habitación olía a lilies. Algunas cosas no cambian. Sobre la cómoda había una fotografía en un sencillo marco de madera. Mateo y una mujer anciana de cabello canoso, su madre. La foto había sido tomada 3 meses atrás en su pequeña casa, a la que él finalmente había regresado después de 20 años de silencio. Sofía no conocía todos los detalles de esa conversación. Mateo solo le contó que su madre había llorado, primero de alegría al ver que su hijo estaba vivo, luego de dolor al saber la verdad sobre su esposo, y después, de nuevo, de alegría, porque finalmente entendió por qué su niño se había ido. Me perdonó, dijo Mateo entonces. No sé si me lo merezco, pero me perdonó. Junto a la fotografía había una postal. La letra era desconocida, pero Sofía sabía de quién era. Elena se la había enviado a Carmen 1 mes atrás, la primera carta de verdad en 15 años, no anónima, no temerosa, con remitente y una invitación para que fuera a visitarla. Carmen llamó a Sofía esa misma noche, llorando al teléfono y repitiendo, gracias. Gracias a usted. Sofía se volvió hacia el armario. Allí colgaba un vestido. No el blanco impecable, con encaje y perlas. Ese vestido lo vendió. Demasiados fantasmas se aferraban a sus pliegues de seda. El nuevo vestido era más sencillo, de color crema, sin bordados, sin brillos. El vestido de una mujer que no busca un cuento de hadas, solo la verdad. Mañana se casaría con Mateo Ríos, no con Alejandro Morales. Ese hombre ya no existía. Se casaría con Mateo,
con todas sus cicatrices, sus miedos, sus torpes intentos de ser honesto. Había estado aprendiendo a hacerlo durante todo el año. No siempre le salía bien. A veces se cerraba, se retraía, se escondía tras su habitual silencio. Pero luego regresaba y decía la verdad, incluso cuando era incómoda, dolorosa, vergonzosa. Y eso era suficiente. Isabela se asomó a la habitación. ¿Estás lista? Casi. Su hermana se acercó y se paró a su lado junto a la ventana. Miraron el atardecer en silencio, hombro con hombro, como lo habían hecho tantas veces desde la muerte de su madre. Ella estaría contenta, dijo Isabela en voz baja. Sofía asintió. 1 año atrás. Esas palabras le habrían causado dolor. Ahora, solo una tristeza serena y luminosa. Mamá había querido protegerla. No tuvo tiempo, pero le dejó una carta. Un último regalo que salvó a Sofía de una vida construida sobre mentiras. Ahora, la mentira había terminado. Mateo llamó a su madre. Elena llamó a la suya. La cadena de engaños que se había extendido por generaciones se había roto. No por sí sola, la rompieron, eslabón por eslabón, a través del dolor, de las lágrimas, de las conversaciones difíciles. Sofía se apartó de la ventana y miró el vestido color crema. Mañana se casaría con un hombre que conocía. Mamá estaría contenta. Ahora Sofía lo sabía con certeza. Gracias por escuchar hasta el final. Esta es una historia sobre cómo la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz. A veces a través de los años, a veces a través del dolor, pero lo encuentra. Cuiden a quienes aman y no tengan miedo de ser honestos, incluso cuando sea difícil. Hasta la próxima historia.